A veces, la vida te sorprende cuando menos lo esperas. Él solo quería ayudar a su hija enferma. No imaginaba que, al cruzar esas puertas, su pasado lo estaría esperando. Entró a la clínica con el corazón acelerado, cargando no solo a su pequeña, sino también una historia que había intentado olvidar. Pero entonces, ella apareció. Una mirada bastó para remover todo lo que él creía enterrado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su presencia lo dejó en silencio? Lo que ocurrió después no solo marcaría su vida, también revelaría secretos que nadie se atrevía a contar. Prepárate. Esta no es una historia cualquiera. Es el tipo de historia que te atrapa y te transforma. Hola, querido espectador. Gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, sigamos con la historia. La lluvia azotaba las calles de la Ciudad de México con furia desmedida, como si el cielo mismo estuviera descargando su ira sobre el asfalto. Héctor Altamira, reconocido empresario cuya fortuna figuraba entre las más grandes del país, conducía su lujoso automóvil con manos temblorosas. Sus ojos, normalmente calculadores y seguros, ahora destellaban pánico puro, mientras observaba por el retrovisor el rostro pálido de Camila, su pequeña de 7 años, recostada en el asiento trasero. «Resiste, princesa, ya casi llegamos», susurró, más para tranquilizarse a sí mismo que para la niña, quien apenas podía escucharlo entre sus débiles quejidos. La fiebre había subido tan rápido que ninguna medicina casera logró controlarla. El Hospital San Ángeles, donde siempre atendían a su familia, quedaba al otro extremo de la ciudad. Héctor tomó la decisión en segundos. Dobló bruscamente en la siguiente esquina hacia una modesta clínica en Coyoacán que apareció como un faro en la oscuridad. Dinero, influencias, contactos, nada de eso importa cuando tu hija apenas puede respirar, pensó mientras frenaba violentamente frente a la entrada de urgencias, salpicando agua en todas direcciones. Con Camila en brazos, su pequeño cuerpo ardiendo contra su pecho, Héctor irrumpió en la sala de emergencias. El olor antiséptico y las luces fluorescentes lo recibieron mientras gritaba por ayuda. Una enfermera se acercó de inmediato, pero Héctor quedó paralizado cuando vio aproximarse a la médica de turno. El tiempo pareció detenerse. 20 años desaparecieron en un instante. «Héctor», pronunció ella, con una voz que él reconocería entre mil. «¿Renata?», respondió él sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Renata Valverde, su primer y verdadero amor. La mujer que desapareció de su vida sin explicación alguna, dejando un vacío que ni su matrimonio posterior ni su éxito empresarial lograron llenar completamente. Ahora estaba frente a él, con un estetoscopio colgando del cuello y el cabello recogido en un moño despreocupado. El débil gemido de Camila rompió el trance. Los ojos de Renata cambiaron instantáneamente de la sorpresa al profesionalismo. «Ponla en la camilla ya», ordenó con voz firme mientras se acercaba a la niña. Sus manos expertas examinaron rápidamente a Camila, comprobando su temperatura, respiración y signos vitales. «Neumonía severa. Necesitamos internarla ahora mismo y comenzar antibióticos intravenosos». Héctor observaba cada movimiento, incapaz de articular palabra. ¿Cómo era posible este encuentro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? «¿Eres su padre?», preguntó Renata con tono clínico mientras firmaba órdenes en una carpeta. «Sí», respondió simplemente, sintiendo un nudo en la garganta. Sus miradas volvieron a encontrarse por un instante, cargadas de preguntas no formuladas, de historias interrumpidas y de un pasado que parecía alcanzarlos desde las sombras. «Estará bien, te lo prometo», añadió Renata en voz baja, solo para él. Y por primera vez en esa terrible noche, Héctor sintió que podía respirar nuevamente. ¿Qué secretos guarda Renata? ¿Podrá salvar a la pequeña Camila?
Comenta Destino si crees que este reencuentro no fue casualidad. No olvides suscribirte para descubrir qué pasará cuando estos dos corazones del pasado se enfrenten a la verdad. La habitación del hospital guardaba un silencio inquieto, interrumpido únicamente por el pitido constante de los monitores conectados a Camila. Héctor, sentado junto a la cama, sostenía la pequeña mano de su hija entre las suyas. Habían pasado 6 horas desde el ingreso y la fiebre comenzaba a ceder, pero la imagen de Renata seguía ardiendo en su memoria con intensidad abrumadora. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Renata entró con una carpeta en manos y esa expresión serena que solo los buenos médicos logran mantener en momentos críticos. Por un segundo, Héctor vio en ella a la joven estudiante de 21 años que le robaba suspiros en las calles de Tlalpan, antes de que el Imperio Altamira lo engullera por completo. «Los antibióticos están funcionando bien», informó Renata, revisando los monitores. «Pero debemos mantenerla en observación al menos 3 días más. La neumonía era bastante agresiva». «Gracias», murmuró Héctor, y la palabra pareció insuficiente para todo lo que quería expresar. Renata se acercó a Camila y acomodó con delicadeza un mechón de cabello que caía sobre su frente. Algo en ese gesto, tan íntimo y natural, provocó que Héctor sintiera una presión en el pecho. «Es idéntica a ti», comentó ella en voz baja. «Tiene tus mismos ojos». «Pero la sonrisa es de su madre», respondió Héctor, y el fantasma de Lucía, su difunta esposa, pareció materializarse entre ellos. Ella falleció durante el parto. Los ojos de Renata se suavizaron y por un instante dejó caer la máscara profesional. «Lo siento mucho, Héctor». El silencio que siguió estaba cargado de preguntas sin formular. 20 años de ausencia no se disuelven con palabras cordiales y miradas furtivas. Finalmente, fue Héctor quien se atrevió a romper la barrera. «Desapareciste», dijo, y no era una acusación, sino una herida expuesta. Un día estabas allí, planeando nuestro futuro, y al siguiente, nada, como si nunca hubieras existido. Renata apretó la carpeta contra su pecho, como un escudo improvisado. Sus nudillos se tornaron blancos. «No es el momento ni el lugar, Héctor. Lo sé. Pero han pasado 2 décadas y apareces en mi vida cuando más te necesito, cuando Camila te necesita. ¿Crees en las coincidencias?». Un leve movimiento en la cama los interrumpió. Camila abrió sus ojos lentamente, adaptándose a la luz. Su mirada, aún nublada por la fiebre, se posó primero en su padre y luego en la doctora. «¿Quién eres?», preguntó con voz débil mirando a Renata. «Soy la doctora Valverde», respondió ella con una sonrisa cálida. «Pero puedes llamarme Renata». «Tienes ojos bonitos», murmuró Camila antes de que sus párpados volvieran a cerrarse, vencidos por el sueño medicado. Renata permaneció inmóvil, visiblemente conmovida por el comentario inocente. Héctor notó cómo pestañeaba rápidamente para contener lágrimas que amenazaban con escapar. «Debo continuar con mis rondas», anunció Renata, recuperando su compostura profesional. «Volveré en unas horas para revisar su evolución». Cuando llegó a la puerta, se detuvo y, sin voltear completamente, añadió: «No fueron coincidencias, Héctor. Algunas personas nos marcan para siempre. Tú me marcaste a mí». La puerta se cerró tras ella, dejando a Héctor con una revelación que habría más interrogantes que respuestas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué Renata hablaba como si ella hubiera sido la abandonada cuando fue ella quien desapareció sin explicación? En la penumbra de la habitación, mientras Camila respiraba más tranquila bajo efectos de la medicación, Héctor se preguntó si el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente jugaba cruelmente con viejas heridas nunca cicatrizadas. ¿Qué secreto oculta Renata sobre su desaparición? Comenta Reencuentro si crees que hay una razón poderosa detrás de este encuentro aparentemente casual.
Suscríbete para descubrir el oscuro motivo que separó a estos dos corazones que nunca dejaron de latir al mismo ritmo. La noche avanzaba con pesadez en la clínica. Héctor consultó su reloj. 2:17 de la madrugada. Había rechazado la cama plegable que las enfermeras le ofrecieron y permanecía en un incómodo sillón junto a Camila, quien dormía con la respiración aún agitada, pero más regular que horas antes. El silencio del hospital se veía interrumpido ocasionalmente por el sonido amortiguado de pasos en el pasillo, anuncios discretos por los altavoces y el constante murmullo de las máquinas. Héctor se frotó los ojos intentando ahuyentar el cansancio. Su teléfono vibraba periódicamente con mensajes de su asistente personal, reuniones canceladas, llamadas reprogramadas, el Imperio Altamira aguardando decisiones que ahora parecían insignificantes. La puerta se abrió suavemente. No era una enfermera realizando su ronda habitual, sino Renata, con el cabello ahora suelto y aspecto cansado. Se sorprendió al encontrar a Héctor despierto. «Creí que estarías descansando», susurró mientras se acercaba a revisar los signos vitales de Camila. «Necesitas dormir. Ella está estable». «No podría», admitió él, «no con tantas preguntas dando vueltas en mi mente». Renata completó sus anotaciones en silencio y luego, para sorpresa de Héctor, se sentó en la silla opuesta. Su turno había terminado hacía una hora, pero allí estaba, como si también ella necesitara respuestas. «En realidad, yo tampoco puedo dormir», confesó. «Me he preguntado durante años qué diría si alguna vez volviera a verte y ahora que ha sucedido, no encuentro las palabras». Héctor la observó detenidamente. Ya no era la joven idealista de 21 años, sino una mujer de 41 con líneas de expresión que marcaban una vida de esfuerzo y quizás de dolor. «¿Por qué te fuiste, Renata?». La pregunta que había atormentado su juventud finalmente escapó de sus labios. Renata cerró los ojos un momento como reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, Héctor reconoció en ellos una determinación que siempre había admirado. «Tu madre me visitó una semana antes de mi partida a España», comenzó con voz baja pero firme. «Me dejó muy claro que yo no era lo suficientemente buena para el heredero Altamira. Me mostró reportes de investigadores privados donde detallaban el pasado humilde de mi familia. Mi padre taxista, mi madre costurera». Héctor apretó los puños. Su madre, doña Mercedes Altamira, siempre había sido implacable, protegiendo lo que ella consideraba el legado familiar. «Me ofreció pagar todos mis estudios en Madrid con una condición: desaparecer de tu vida completamente, sin despedidas, sin explicaciones. Y aceptaste así de fácil». La incredulidad teñía la voz de Héctor. «No fue fácil», Renata negó con la cabeza, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Pero me mostró algo más. Las universidades que habían rechazado misteriosamente tus solicitudes cuando planeabas estudiar medicina conmigo en lugar de administración de empresas. Me dijo que si me quedaba, se aseguraría de que nunca cumplieras tu sueño de ser médico». Héctor sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Su madre siempre le había dicho que fue rechazado por falta de aptitudes. «Te escribí decenas de cartas», murmuró él. «Nunca las recibí», respondió Renata. «Igual que tú nunca recibiste las mías. Tu madre era muy eficiente». En la cama, Camila se movió ligeramente, ajena al drama que se desarrollaba junto a ella. Renata se levantó y acomodó la manta sobre la pequeña con un gesto tan maternal que conmovió a Héctor. «Parece que los dos fuimos víctimas», dijo él finalmente. «Pero tú construiste una vida, tuviste una familia». Renata lo miró directamente. «Y yo elegí salvar vidas en lugar de lamentar la mía». Justo cuando Héctor iba a responder, la máquina conectada a Camila emitió un pitido alarmante. La niña comenzó a toser violentamente, incorporándose con dificultad. Renata se transformó instantáneamente en la médica profesional. «Su saturación está bajando. Necesito un equipo aquí ahora».
¿Logrará Renata estabilizar a Camila en este crítico momento? ¿Podrá Héctor perdonar la manipulación de su madre que le robó 20 años junto al amor de su vida? Comenta Cartas Perdidas si esta revelación te sorprendió. No olvides suscribirte para acompañarnos en este viaje donde el pasado y el presente colisionan mientras una pequeña lucha por su vida. El caos se apoderó de la habitación en cuestión de segundos. Enfermeras y médicos residentes entraron apresuradamente mientras Renata dirigía la emergencia con precisión militar. Héctor fue apartado hacia un rincón, impotente, observando cómo el pequeño cuerpo de Camila se convulsionaba entre toses violentas. «Está desarrollando un derrame pleural», explicó Renata a su equipo sin perder la calma. «Necesito una toracocentesis de urgencia. Preparen equipo para drenaje». Héctor apenas comprendía los términos médicos, pero el miedo se aferraba a su garganta como una garra helada. La imagen de Lucía, muriendo en una sala de parto similar, se superpuso cruelmente con la de su hija luchando por respirar. «Señor Altamira, debe esperar afuera», le indicó una enfermera con firmeza. «No puedo dejarla», protestó él, pero la mujer ya lo empujaba suavemente hacia el pasillo. Los minutos se estiraron como horas en la soledad del corredor. Héctor, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida empresarial, se encontraba completamente a merced de circunstancias que ninguna cantidad de dinero podía manipular. Se pasó las manos por el cabello, despeinándose por completo, un gesto que recordaba al joven impulsivo que fue antes de convertirse en el calculador empresario. Finalmente, la puerta se abrió. Renata emergió, con manchas de sudor en el uniforme y una expresión de alivio contenido. «Está estable», anunció con voz suave. «El líquido en sus pulmones causó la crisis, pero logramos drenarlo. Necesitará antibióticos más potentes y vigilancia constante, pero respondió bien al procedimiento». Las piernas de Héctor flaquearon. Se apoyó contra la pared, sin importarle que alguien pudiera ver al poderoso Héctor Altamira en ese momento de vulnerabilidad absoluta. «Gracias», musitó, y esta vez la palabra contenía todo lo que no podía expresar. Renata se acercó y, en un gesto inesperado incluso para ella misma, tomó la mano de Héctor entre las suyas. «Camila es fuerte, como su padre», dijo, «pero necesitará tiempo para recuperarse completamente». La familiaridad del contacto envió oleadas de recuerdos a ambos. Tardes estudiando en el parque de Tlalpan, promesas susurradas bajo las estrellas, planes para un futuro que nunca llegó. «¿Puedo verla?», preguntó Héctor. «En unos minutos. Están terminando de acomodarla». Se sentaron en unas sillas dispuestas en el pasillo, el cansancio finalmente haciendo mella en ambos. El amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, tiñendo el hospital con una luz tímida y esperanzadora. «Siempre me pregunté qué habría sido de nosotros», confesó Héctor en voz baja, rompiendo el silencio, «si hubiéramos tenido una oportunidad real». Renata esbozó una sonrisa melancólica. «Yo habría sido una médica rural en algún pueblo, y tú probablemente hubieras decepcionado a tu familia, negándote a dirigir el imperio Altamira». «Suena como una vida maravillosa», respondió él con sinceridad. «Pero no tendríamos a Camila», añadió Renata, sorprendiéndose por la naturalidad con la que incluía a la niña en esa ecuación hipotética. «Y ella es un milagro, Héctor». El comentario quedó flotando entre ellos, cargado de significados implícitos. Antes de que pudieran continuar, la puerta de la habitación se abrió y la enfermera les indicó que podían entrar. Camila yacía conectada a más aparatos que antes, pero su rostro había recuperado algo de color. Abrió los ojos débilmente cuando sintió la presencia de su padre y esbozó una pequeña sonrisa. «¿Te sientes mejor, princesa?», preguntó Héctor, acariciando su mejilla. «Me duele aquí», señaló su costado donde habían realizado el drenaje. Luego miró a Renata. «La doctora de ojos bonitos me salvó, ¿verdad, papá?».
Renata se sonrojó ligeramente, mientras Héctor asentía con la garganta cerrada por la emoción. Sí, mi amor, la doctora Renata te ha salvado. Lo que ninguno esperaba fue la siguiente pregunta de Camila, formulada con la inocente directa de los niños. ¿Por qué la miras como mirabas las fotos de mamá? La pregunta quedó suspendida en el aire, revelando verdades que Héctor había intentado ocultar incluso de sí mismo. ¿Cómo responderá Héctor a esta inocente pero reveladora pregunta? ¿Estará Renata dispuesta a arriesgarse a una segunda oportunidad? Comenta Miradas Reveladas si crees que los ojos nunca pueden mentir sobre lo que siente el corazón. Suscríbete ahora para descubrir cómo esta familia comienza a reconectarse tras 20 años de ausencias. La pregunta de Camila quedó sin respuesta inmediata. Héctor intercambió una mirada incómoda con Renata, quien discretamente se excusó para revisar los monitores, dándole espacio para hablar con su hija. «Princesa, la doctora Renata es una amiga de hace mucho tiempo», explicó Héctor, sentándose con cuidado en el borde de la cama. «De cuando tu papá era joven y soñaba con cosas diferentes». Camila, a pesar de su debilidad, mostró esa perspicacia que siempre asombraba a Héctor. «¿Era tu novia antes de mamá?». Una suave risa escapó de Renata mientras ajustaba el suero, evidentemente escuchando la conversación. «Sí», admitió Héctor, «hace muchísimo tiempo». La niña observó a la doctora con renovado interés. «¿Y por qué no se casaron?». «A veces la vida nos lleva por caminos separados», intervino Renata, acercándose finalmente. «Pero lo importante es que tu papá conoció a tu mamá y juntos te tuvieron a ti, que eres maravillosa». Camila pareció considerar esta respuesta con seriedad. «Mi tía Sofía dice que no hay coincidencias, solo destinos retrasados». Héctor alzó las cejas, sorprendido por la profundidad del comentario. Su hermana Sofía, la única Altamira que había rechazado las imposiciones familiares para dedicarse a la literatura, siempre había sido la confidente de Camila. «Tu tía Sofía es muy sabia», respondió Renata con una sonrisa cálida. Una enfermera entró para administrar la siguiente dosis de antibióticos y Camila pronto volvió a adormecerse, agotada por la crisis reciente. Héctor y Renata salieron al pasillo para hablar sin perturbar su descanso. «Nunca mencionaste si te casaste», señaló Héctor con cautela. Renata negó con la cabeza. «Estuve comprometida 2 veces. Ambas fracasaron. Supongo que siempre buscaba algo que no podía encontrar. O a alguien», añadió él sosteniendo su mirada. Un silencio significativo se instaló entre ellos, hasta que Renata consultó su reloj. «Debo irme. Mi turno terminó hace horas y tengo una conferencia en la universidad esta tarde», explicó. «El doctor García se encargará de Camila mientras no estoy». «¿Volverás?», preguntó Héctor, odiando el tono vulnerable de su propia voz. «Tengo turno de noche», respondió ella con profesionalismo, aunque sus ojos traicionaban emociones más complejas. Mientras Renata se alejaba por el pasillo, el teléfono de Héctor vibró. El nombre de su madre apareció en pantalla. Doña Mercedes nunca llamaba tan temprano, a menos que fuera importante. Con una mezcla de cansancio y aprensión, contestó: «Madre, Héctor, me informaron que Camila fue internada». La voz de Mercedes Altamira, firme a pesar de sus 75 años, no mostraba alarma, sino control. «¿Por qué no acudiste a la clínica San Ángeles? Ya hablé con el director. Pueden enviar una ambulancia privada inmediatamente». Héctor apretó el puente de su nariz, tratando de contener la frustración. «Camila está recibiendo excelente atención aquí. No necesita ser trasladada». «Una clínica pública no es lugar para una Altamira», insistió Mercedes con tono cortante. «¿Qué dirán nuestros asociados? La imagen». «No me importa la imagen», interrumpió Héctor. «Mi hija está bien atendida y no la moveré». Se produjo un silencio tenso antes de que Mercedes volviera a hablar, esta vez con voz calculadora. «¿Quién es el médico tratante?». Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor.
Conocía demasiado bien ese tono. Eso no importa. Todo importa cuando se trata de la salud de mi nieta, replicó Mercedes. Llegaré allí en 1 hora. Necesito evaluar la situación personalmente. Antes de que Héctor pudiera protestar, la llamada terminó. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo que el pasado y el presente comenzaban a colisionar peligrosamente. Su madre, la arquitecta de su separación con Renata, ahora se dirigía al mismo lugar donde el destino los había reunido nuevamente. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado cruel. Necesitaba advertir a Renata, pero ella ya se había marchado. Con renovada ansiedad, regresó a la habitación de Camila, donde la niña dormía pacíficamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. En su bolsillo, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de su hermana Sofía. «¿Es cierto? ¿Encontraste a Renata? Voy para allá». ¿Cómo enfrentará Héctor la llegada de su manipuladora madre? ¿Logrará Renata mantener su posición profesional cuando el pasado regrese con toda su fuerza? Comenta Tormenta Familiar. Si crees que Mercedes Altamira no se detendrá ante nada para mantener el control. Suscríbete ahora para ser testigo del enfrentamiento entre dos mujeres poderosas con visiones opuestas del amor y la familia. El sonido distintivo de tacones golpeando el piso de linóleo anunciaba la llegada de Mercedes Altamira mucho antes de que apareciera en el pasillo. A pesar de sus 75 años, caminaba erguida, con esa elegancia intimidante que había definido su presencia en los círculos empresariales más exclusivos de México. Su cabello plateado, perfectamente arreglado en un moño clásico, y su traje sastre de diseñador contrastaban dramáticamente con el ambiente sencillo de la clínica. Héctor salió al pasillo para interceptarla, cerrando cuidadosamente la puerta de la habitación de Camila tras de sí. «Madre», saludó con tono neutro. Mercedes evaluó el entorno con una mueca apenas disimulada. «Este lugar es pintoresco. Ya hablé con el director del San Ángeles. Tienen lista una suite pediátrica para trasladar a Camila inmediatamente». «No vamos a ninguna parte», respondió Héctor con firmeza. «Camila acaba de pasar por una crisis grave. Necesita estabilidad, no ser movida como un paquete». Mercedes entrecerró los ojos, estudiando el rostro de su hijo con la agudeza que caracterizaba sus negociaciones. «Estás diferente», observó. «¿Qué está pasando realmente, Héctor?» Antes de que pudiera responder, una voz familiar resonó desde el final del pasillo. «¡Héctor!». Sofía Altamira avanzaba hacia ellos apresuradamente, con su característico estilo bohemio. Vestido largo, cabello suelto y una expresión de genuina preocupación. La hermana menor de Héctor, 10 años menor que él, siempre había sido la rebelde de la familia, la escritora que rechazó el mundo corporativo para dedicarse a novelas que Mercedes consideraba inapropiadamente realistas. «¿Cómo está Camila?», preguntó Sofía, abrazando a su hermano. Luego se volvió hacia su madre con un saludo más reservado. «Mamá, no esperaba verte aquí». «Evidentemente», respondió Mercedes con frialdad. «Alguien debe velar por los intereses de esta familia. La salud de Camila es nuestro único interés ahora», replicó Héctor. Sofía miró a su hermano con intensidad. «Es cierto, mi fuente en el hospital me dijo que Renata Valverde es la médica tratante de Camila». «Es ella, nuestra Renata». Mercedes se quedó completamente inmóvil. Solo un ligero temblor en su mano derecha traicionaba su sorpresa. «¿Renata Valverde está aquí?», preguntó con voz controlada. «Sí, madre», confirmó Héctor, sosteniendo su mirada. «La misma Renata que desapareció misteriosamente hace 20 años, la misma que salvó la vida de Camila anoche». Los tres Altamira se miraron en un silencio cargado de tensión. Fue Sofía quien finalmente lo rompió. «Siempre supe que había algo extraño en su partida», dijo. «Nunca creí que te hubiera abandonado sin más, Héctor. Estaba demasiado enamorada de ti». «Y tenías razón»,
respondió él sin apartar la mirada de su madre. Renata no me abandonó. Fue manipulada para alejarse de mí, por alguien que consideraba que una médica de origen humilde no era suficiente para el heredero Altamira. Mercedes no mostró arrepentimiento. En cambio, alzó el mentón con el orgullo intacto. Hice lo que cualquier madre haría por proteger el futuro de su hijo. Eras joven, impulsivo, dispuesto a tirar por la borda generaciones de trabajo duro por un romance pasajero. ¿Pasajero? La voz de Héctor se elevó ligeramente. Han pasado 20 años, madre. 20 años en los que construí tu precioso imperio. Me casé con la mujer que aprobaste y aún así nunca dejé de pensar en ella. ¿Te parece eso pasajero? Sofía tomó la mano de su hermano en señal de apoyo. Mercedes, sin embargo, no cedió terreno. Lo hecho está, declaró con frialdad. Ahora debemos concentrarnos en Camila. Quiero hablar con el director de esta clínica inmediatamente. No, madre, intervino Sofía con repentina autoridad. No harás aquí lo que hiciste hace 20 años. No volverás a interferir. La tensión entre las dos mujeres era palpable, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose al final del pasillo. Renata apareció vestida con ropa casual en lugar de su uniforme médico. Se detuvo en seco cuando su mirada se encontró con la escena familiar. «Olvidé mi estetoscopio», explicó, visiblemente incómoda, intentando pasar rápidamente hacia la habitación de Camila. Pero Mercedes dio un paso adelante, bloqueando sutilmente su camino. Las dos mujeres se enfrentaron cara a cara por primera vez en 2 décadas. «Doctora Valverde», dijo Mercedes, con una sonrisa calculadora. «Qué inesperada coincidencia». «Señora Altamira», respondió Renata con profesionalismo, «no hay coincidencias, solo decisiones y sus consecuencias». El desafío implícito en sus palabras no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. ¿Cómo terminará este tenso encuentro entre Renata y la mujer que destruyó su futuro? ¿Podrá Mercedes Altamira manipular nuevamente la situación o encontrará por fin un oponente a su altura? Comenta Justicia Tardía si crees que Renata merece su momento de verdad frente a Mercedes. Suscríbete para no perderte el esperado enfrentamiento entre estas dos mujeres que marcaron el destino de Héctor. El pasillo del hospital se convirtió en un escenario de tensión mientras Renata y Mercedes se enfrentaban. 20 años habían transcurrido, pero el tiempo parecía haberse detenido entre ellas. «Doctora Valverde», comenzó Mercedes, escrutándola con mirada evaluadora. «Debo reconocer que ha llegado lejos desde aquella becaria desesperada que conocí. Mis contactos me informan que ahora dirige el departamento de pediatría». Renata sostuvo su mirada sin pestañear. «No vine a discutir mi carrera profesional, señora Altamira. Mi única preocupación es la salud de Camila». Mercedes sonrió con frialdad. «Siempre tan dedicada, pero me pregunto si tu interés en mi nieta es puramente profesional». Héctor avanzó un paso, colocándose protectoramente junto a Renata. «Eso es suficiente, madre. No permitiré que conviertas esto en otro de tus juegos de manipulación». «¿Juegos?». Mercedes arqueó una ceja perfectamente delineada. «Simplemente señalo lo obvio. La doctora apareció misteriosamente en la vida de mi nieta justo cuando tú estás más vulnerable, viudo, solitario». «Por Dios, mamá», interrumpió Sofía con indignación. Renata ni siquiera sabía que Camila era la hija de Héctor hasta que llegaron al hospital. Fue una coincidencia. En mi experiencia querida, las coincidencias raramente existen cuando hay tanto en juego. Mercedes se volvió hacia Renata con expresión calculadora. «¿O me dirás que nunca investigaste a Héctor durante todos estos años? ¿Nunca sentiste curiosidad por el hombre que dejaste atrás?» Un silencio revelador se instaló en el pasillo. Renata apretó los labios, claramente luchando por mantener la compostura profesional. «Lo que sentí o dejé de sentir no es relevante ahora», respondió finalmente. «Y le aseguro que mi única preocupación como médica es el bienestar de mi paciente».
Tu paciente, repitió Mercedes, saboreando las palabras. Qué conveniente que de todos los niños enfermos de Ciudad de México, precisamente la hija de Héctor cayera bajo tu cuidado. Suficiente. La voz de Héctor emergió grave y autoritaria, un tono que rara vez usaba fuera de la sala de juntas. Madre, agradezco tu preocupación por Camila, pero te recuerdo que soy yo quien toma las decisiones sobre su cuidado. Renata permanecerá como su médica tratante. Mercedes estudió a su hijo con renovado interés. Este Héctor decidido era diferente al joven que había manipulado 2 décadas atrás. Ya no era arcilla moldeable entre sus manos. Como desees, concedió con elegancia calculada. Pero recuerda que las decisiones apresuradas suelen tener consecuencias duraderas. Lucía confiaba en que protegerías a Camila por encima de todo, incluso de tus propios deseos. La mención de su difunta esposa golpeó a Héctor como un latigazo inesperado. Su expresión se endureció, dividido entre la culpa y la indignación. La puerta de la habitación se abrió en ese momento, revelando a una enfermera con expresión preocupada. «Disculpen», interrumpió. «La niña está preguntando por todos ustedes y sus signos vitales están alterándose. Creo que percibe la tensión». Renata inmediatamente volvió a su modo profesional. «Voy a examinarla», anunció, dirigiéndose hacia la habitación. «Te acompaño», dijo Sofía, lanzando una mirada reprobatoria a su madre antes de seguir a Renata. Quedaron solos madre e hijo en el pasillo. 2 poderosas voluntades enfrentadas en silencio antes de que Mercedes hablara nuevamente. «Siempre supe que este día llegaría», confesó con inusual sinceridad. «Sabía que eventualmente la encontrarías o ella te encontraría a ti. El destino tiene un sentido del humor peculiar». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Héctor, formulando por primera vez la pregunta que había ardido en su interior durante 20 años. ¿Tanto te desagradaba que fuera feliz con alguien que no encajaba en tus planes? Mercedes observó a su hijo con una mezcla de dureza y algo que casi podría confundirse con afecto. No tenía nada que ver con tu felicidad, Héctor. Se trataba de tu potencial. Eras brillante pero disperso, apasionado pero sin dirección. Esa chica representaba un camino que te alejaría de tu verdadero destino. «Mi destino», repitió él con amargura. «Convertirme en lo que tú querías que fuera. En lo que necesitabas ser», corrigió ella. «Y mírate ahora, eres uno de los empresarios más respetados de Latinoamérica. Has triplicado el valor del Grupo Altamira. Creaste la Fundación Lucía que ha salvado miles de vidas. Nada de eso habría sucedido si te hubieras casado con tu estudiante de medicina». Héctor la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Y mi felicidad no importaba en esa ecuación? Mercedes sostuvo su mirada. «La felicidad es efímera, hijo. El legado es para siempre». Desde la habitación, la risa débil pero genuina de Camila interrumpió el tenso intercambio. El sonido pareció atravesar la coraza de Héctor, recordándole lo que realmente importaba. «Te equivocas, madre», respondió con renovada claridad. «Y ya no tengo 20 años. Esta vez tomaré mis propias decisiones». Mercedes observó a su hijo entrar en la habitación, donde Renata auscultaba a Camila mientras Sofía narraba alguna historia fantástica que mantenía entretenida a la niña. Una imagen familiar que no le correspondía. Con elegancia imperturbable, Mercedes extrajo su teléfono y marcó un número. «Ricardo», dijo cuando respondieron. «Necesito toda la información disponible sobre la doctora Renata Valverde. Todo. Porque Mercedes Altamira nunca dejaba nada al azar y ciertamente nunca perdía una batalla importante. ¿Qué información buscará Mercedes sobre Renata? ¿Podrá Héctor finalmente liberarse de la influencia manipuladora de su madre? Comenta legado del corazón si crees que la verdadera herencia no se mide en fortunas, sino en amor. Suscríbete ahora para descubrir los secretos que podrían separar nuevamente a estas almas destinadas a encontrarse». La lluvia golpeaba con insistencia las ventanas del hospital
mientras Camila dormía profundamente, finalmente estable después de días de tratamiento intensivo. Héctor contemplaba la ciudad nocturna desde el ventanal del pasillo, pensativo. El constante repiqueteo del agua contra el cristal reflejaba su estado interno, una tormenta silenciosa pero incesante. «Deberías descansar», la voz de Renata lo sacó de sus pensamientos. «Has pasado 3 días sin apenas dormir». Se giró para mirarla. Sin la bata médica, vestida con jeans y un suéter sencillo, parecía más accesible, más cercana a la Renata de sus recuerdos. «Tú tampoco pareces seguir los consejos médicos sobre descanso», respondió con una media sonrisa. «Touché», concedió ella, acercándose al ventanal. «Tu hija está mejorando notablemente. La neumonía está cediendo y sus pulmones responden bien al tratamiento». Héctor asintió agradecido. «¿Puedo invitarte un café? El de la cafetería es sorprendentemente decente». Minutos después, sentados en una mesa apartada de la desierta cafetería, el silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. «¿Qué sucedió realmente, Renata?», preguntó finalmente Héctor. 20 años es mucho tiempo para mantener un secreto. Renata acarició el borde de su taza, organizando sus pensamientos. «Tu madre vino a verme un día», comenzó, con voz controlada. «Llegó a mi pequeño apartamento con un maletín lleno de documentos. Tenía todo, mi historial familiar completo, detalles sobre la adicción de mi padre, las deudas que mi madre había contraído para pagarme la universidad». Héctor cerró los ojos brevemente, imaginando la escena. «También trajo una oferta», continuó Renata. «Pagaría mi especialización completa en Johns Hopkins, un apartamento en Baltimore y suficiente dinero para que mi madre pudiera retirarse dignamente. A cambio de desaparecer de mi vida», completó él con amargura. «No solo eso», Renata lo miró directamente. «Me mostró investigaciones de mercado, proyecciones financieras del grupo Altamira. Me explicó cómo su heredero necesitaba un matrimonio estratégico para consolidar alianzas empresariales clave». Hizo una pausa dolorosa antes de continuar, y luego me mostró el expediente completo de Lucía Valencia. Héctor se tensó visiblemente. «¿Lucía? ¿Mi madre ya tenía planes para que me casara con ella?» Lucía representaba todo lo que yo no era. Heredera de una fortuna farmacéutica, educación internacional, conexiones políticas. Y Mercedes me explicó, con gráficos incluidos, cómo esa unión dispararía las acciones del grupo un 40% en 5 años. «Me utilizó como peón en su tablero empresarial», murmuró Héctor, apretando los puños. «No te culpo por haberla elegido eventualmente», dijo Renata con voz suave. «Mercedes no dejó al azar que Lucía y tú coincidieran en los eventos adecuados después de mi partida». Un relámpago iluminó brevemente la cafetería, seguido por el estruendo lejano de un trueno. La tormenta afuera se intensificaba, como el remolino de emociones entre ellos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó él, con el dolor de 20 años filtrado en cada palabra. «Firmé un acuerdo de confidencialidad», respondió ella. «Si te contactaba, mi madre perdería todo. Y Mercedes tenía suficiente información comprometedora sobre mi padre para destruir la poca dignidad que le quedaba». Se detuvo mirando su café, ahora frío. «Además, una parte de mí pensó que quizás tenía razón, que merecías algo mejor que una estudiante de medicina con un padre alcohólico y montañas de deudas». «Nunca me importó nada de eso», protestó Héctor. «Lo sé ahora», concedió Renata. «Pero a los 23 años, insegura y abrumada, creí estar haciendo lo correcto por ambos». El silencio volvió a instalarse entre ellos, lleno de los fantasmas de lo que pudo ser. «Lucía fue una buena esposa», dijo Héctor de repente, «y me dio a Camila, por quien estaré eternamente agradecido». Pero, insistió Renata cuando él se detuvo. «Nunca dejé de buscarte», confesó. «Durante años contraté investigadores privados. Te rastreé hasta Baltimore.
luego a Boston cuando comenzaste tu residencia. Te vi una vez desde lejos, en un congreso médico en Chicago. Estabas presentando una investigación sobre enfermedades pulmonares infantiles. Renata lo miró sorprendida. ¿Me viste? ¿Por qué no te acercaste? Yo estaba casado entonces. Respondió con sencillez. Tenía responsabilidades, compromisos. No habría sido justo para nadie. Y ahora estás aquí, murmuró ella. Y ahora estoy aquí, repitió él, con mi hija enferma, mi madre interfiriendo nuevamente, y tú de vuelta en mi vida, como si el destino finalmente hubiera decidido darnos otra oportunidad. La tensión entre ellos era palpable, electricidad estática en el aire cargado de lluvia. Héctor, comenzó Renata con voz cautelosa, han pasado 20 años. Somos personas diferentes ahora. Lo sé, respondió él, acercando tentativamente su mano a la de ella sobre la mesa, pero hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo. Sus dedos se rozaron ligeramente, un contacto tan leve como significativo. El teléfono de Renata vibró en ese preciso instante, rompiendo el momento. «Es tu hermana», dijo tras revisar la pantalla. «Dice que Camila está despierta y preguntando por ti». Se levantaron apresuradamente, dejando la conversación suspendida junto con las tazas de café a medio terminar. Mientras caminaban hacia el elevador, Héctor se detuvo abruptamente. «Sea lo que sea que mi madre esté planeando ahora, no funcionará», declaró con firmeza. «¿No esta vez?» Renata lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «Mercedes Altamira es muy poderosa, Héctor, y nunca acepta una derrota». «Yo tampoco», respondió él, sosteniendo la puerta del elevador. «No cuando se trata de lo que realmente importa». Mientras subían en silencio, ambos sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrá el amor interrumpido hace 20 años florecer nuevamente? ¿O las maquinaciones de Mercedes prevalecerán otra vez? ¿Qué secretos guarda Renata que podrían cambiar todo el panorama? Comenta Segundas Oportunidades si crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Suscríbete para descubrir qué nuevas pruebas enfrentarán Héctor y Renata mientras luchan contra el pasado que los separó. La mejoría de Camila era evidente. Sentada en la cama con sus muñecas favoritas que Sofía había traído de casa, la niña mostraba una energía que contrastaba radicalmente con su estado de apenas unos días atrás. «¿Cuándo podré irme a casa, doctora Renata?», preguntó mientras la médica revisaba sus pulmones. «Muy pronto, pequeña», respondió Renata con una sonrisa. «Tus pulmones suenan mucho mejor hoy». Héctor observaba la interacción desde el marco de la puerta. La naturalidad con que Renata se relacionaba con su hija le provocaba una mezcla de alegría y melancolía por lo que pudo haber sido. «¿Y podré volver a ballet?», insistió Camila. «Paso a paso», intervino Héctor. «Primero recuperarte completamente». El teléfono de Renata vibró. Al revisarlo, su expresión cambió imperceptiblemente. «Debo atender otros pacientes», se excusó. «Volveré para tu revisión vespertina, Camila». En el pasillo, Renata se detuvo junto a Héctor. «Tu madre ha solicitado mi expediente completo al hospital. Está investigándome». «Lo siento», murmuró él. «Hablaré con ella». «No será necesario», respondió Renata con firmeza. «No tengo nada que ocultar». Sin embargo, la sombra que cruzó su rostro sugería lo contrario. En su lujosa oficina del distrito financiero, Mercedes Altamira escuchaba atentamente al investigador privado. «La doctora Valverde tiene un historial impecable», informaba el hombre. «Graduada con honores, investigaciones premiadas, reputación intachable». «Todos tienen secretos», insistió Mercedes. «Sigue buscando. Hay algo más», añadió el investigador, deslizando una carpeta. «Durante su estadía en Baltimore, la doctora tuvo una hospitalización de 3 semanas bajo nombre falso». Mercedes sonrió. «Finalmente algo interesante». «¿Motivo?» «Confidencial. Pero logré contactar a una enfermera retirada que recuerda el caso». «Excelente». Mercedes cerró la carpeta. «Quiero esa información para mañana».
Sofía encontró a Renata en la cafetería, absorta en sus pensamientos. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla vacía. Por supuesto, respondió Renata, agradeciendo la interrupción de sus cavilaciones. Nunca te odié, ¿sabes?, comenzó Sofía sorpresivamente. Cuando desapareciste, Héctor quedó devastado. Todos asumieron que lo habías abandonado por ambición. No fue así, murmuró Renata. Lo sé ahora, asintió Sofía. Mi hermano nunca me lo dijo, pero te buscó durante años. Me lo confesó anoche, admitió Renata con voz quebrada. Si hubiera sabido, el pasado no puede cambiarse, interrumpió Sofía. Pero hay algo que debes saber. Mi madre ha contactado a todos sus conocidos en Johns Hopkins. Renata palideció. ¿Qué está buscando exactamente? Todo, respondió Sofía con expresión preocupada, y mi madre siempre encuentra lo que busca. Renata cerró los ojos brevemente. Hay cosas que pertenecen al pasado, Sofía, cosas que nunca debieron suceder. Algo que podría lastimar a Héctor, algo que podría cambiarlo todo. El teléfono de Renata sonó nuevamente. Al ver el nombre en la pantalla, su rostro se transformó. Debo atender esta llamada, dijo levantándose apresuradamente. Sofía la observó alejarse, hablando en susurros urgentes por teléfono. Fuera lo que fuese que Renata ocultaba, parecía ser más grave de lo que cualquiera imaginaba. ¿Qué secreto guarda Renata de su tiempo en Baltimore? ¿Descubrirá Mercedes esta información antes que Héctor? Comenta secretos enterrados si crees que algunas verdades son demasiado dolorosas para revelarse. No te pierdas el próximo capítulo donde un visitante inesperado podría cambiar todo el rumbo de esta historia. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando Héctor entró a la habitación de Camila con un peluche nuevo. La encontró despierta, hojeando uno de los libros que Sofía le había traído. «Buenos días, princesa», la saludó con una sonrisa. «¡Papá!», exclamó ella, iluminándose. «¿Es para mí?». «Por supuesto», respondió entregándole el conejo de felpa. «Para celebrar que hoy posiblemente te den el alta». La puerta se abrió y Renata entró con expresión profesional, acompañada por un joven médico. «Buenos días», saludó. «Héctor, te presento al doctor Gabriel Montero, residente de pediatría. Me asistirá en la revisión final de Camila». Algo en la tensión de sus hombros alertó a Héctor de que algo no estaba bien. Renata evitaba mirarlo directamente, concentrándose exclusivamente en revisar los pulmones de Camila y explicar procedimientos al residente. «Tus pulmones suenan perfectamente», anunció finalmente. «Si los análisis confirman la mejoría, podrás irte a casa esta tarde». «Sí», celebró Camila abrazando su nuevo peluche. «Doctor Montero, ¿podría ordenar los análisis finales?», solicitó Renata. Cuando el residente salió, se volvió hacia Camila. «Necesito hablar con tu papá un momento. Volveré más tarde para los resultados. ¿De acuerdo?». En el pasillo, Héctor notó inmediatamente la inquietud en su rostro. «¿Qué sucede?», preguntó preocupado. «Debo ausentarme unas horas», explicó Renata. «El doctor Montero está perfectamente capacitado para gestionar el alta de Camila si todo sigue bien». «¿Pasa algo malo?». Renata dudó visiblemente. «Es un asunto personal urgente. ¿Puedo ayudarte en algo?», ofreció él. «No», respondió demasiado rápido. «Pero gracias». Tras una pausa incómoda, añadió: «Debo irme ahora». Héctor la observó alejarse apresuradamente, sintiendo que algo importante estaba sucediendo fuera de su conocimiento. Mercedes Altamira nunca esperaba. La gente esperaba por ella. Sin embargo, ese mediodía aguardaba pacientemente en el vestíbulo del exclusivo restaurante Meridien cuando su investigador llegó. «Disculpe la demora, señora Altamira», se excusó, entregándole discretamente un sobre manila. «¿Confirmaste la información?», preguntó ella. «Completamente», asintió él. «Las fechas, los registros médicos, todo coincide». Mercedes extrajo las fotografías del sobre, estudiándolas con expresión impenetrable. «Excelente trabajo», declaró, guardando nuevamente los documentos.
Ahora necesito que averigües el paradero actual. Debe estar en la ciudad. Ya estoy en eso, señora. Tras despedir al investigador, Mercedes contempló la ciudad a través de los ventanales del restaurante. Finalmente, tenía la pieza que faltaba en el rompecabezas. Cuando Sofía llegó al hospital esa tarde, encontró a su sobrina completamente vestida y a Héctor firmando los documentos del alta. «Tía Sofía», exclamó Camila, «¿puedo ir a casa?» «Esa es la mejor noticia», respondió Sofía abrazándola. «¿Dónde está la doctora Renata?», preguntó la niña, mirando alrededor. «Quería despedirme y agradecerle. Tuvo que atender una emergencia», explicó el doctor Montero mientras entregaba las indicaciones de seguimiento. «Pero dejó esto para ti». Le entregó a Camila una pequeña caja que contenía un estetoscopio de juguete con una nota. «Para mi paciente favorita. Sigue escuchando a tu corazón. Doctora Renata». La niña sonrió encantada, mientras Héctor observaba pensativo. Sofía notó su preocupación. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. «No estoy seguro», respondió. Renata actuaba extraño esta mañana, como si estuviera huyendo de algo. En ese momento, el teléfono de Héctor vibró. Al revisar la pantalla, su expresión se transformó completamente. «¿Qué ocurre?», inquirió Sofía alarmada. «Un mensaje de mamá», respondió con voz tensa. «Dice que necesitamos hablar urgentemente sobre Renata, que ha descubierto algo que debo saber». «No me gusta cómo suena eso», murmuró Sofía. «A mí tampoco», concordó Héctor, guardando el teléfono. «Pero esta vez no dejaré que interfiera sin conocer toda la verdad». Lo que ninguno sabía era que, en ese preciso instante, Renata se encontraba en el aeropuerto internacional, esperando ansiosamente junto a la puerta de arribos. El anuncio del altavoz resonó. «Vuelo 247, procedente de Baltimore, aterrizando en Terminal 2». Renata respiró profundamente. El momento que había temido durante 20 años finalmente había llegado. ¿Quién es la persona que Renata espera con tanta ansiedad? ¿Qué información ha descubierto Mercedes que podría cambiarlo todo? Comenta Verdades Enterradas si crees que algunos secretos tienen el poder de sanar o destruir vidas enteras. Suscríbete ahora para descubrir la revelación que sacudirá los cimientos de esta historia de amor. Renata abrió la puerta antes de que Héctor pudiera tocar. Se miraron en silencio, las palabras innecesarias cuando los ojos comunicaban tanto. «Pasa», indicó ella finalmente haciéndose a un lado. Héctor entró, deteniéndose abruptamente al ver al joven que esperaba de pie en medio de la sala. El parecido era innegable. Los mismos ojos, la misma línea firme de la mandíbula, incluso la forma de mantener los hombros. «Tú debes ser Daniel», pronunció con voz controlada. «Y usted, mi padre», respondió el joven con la misma intensidad en la mirada. El tiempo pareció detenerse mientras padre e hijo se evaluaban mutuamente, reconociéndose instintivamente a pesar de 2 décadas de separación. «Los dejaré solos», murmuró Renata dirigiéndose hacia la cocina, pero Héctor la detuvo suavemente por el brazo. «No», dijo, «los 3 necesitamos hablar». Se sentaron en la pequeña sala, la tensión palpable entre ellos. «Tienes 20 años», comenzó Héctor mirando a Daniel. «¿Naciste mientras tu madre estudiaba en Baltimore?» «Sí», confirmó el joven. «Crecí allí hasta los 12, cuando nos mudamos a Boston por el trabajo de mamá». «Daniel estudia ingeniería biomédica», intervino Renata. «Está en su 2º año en MIT». «¿Por qué?», preguntó Héctor directamente, sus ojos fijos en Renata. «¿Por qué ocultármelo?». Renata sostuvo su mirada. «Al principio, por el acuerdo con tu madre. Cuando descubrí que estaba embarazada, ya había firmado los documentos, aceptado el dinero. Tu futuro estaba trazado con Lucía». «Debiste decírmelo», insistió él controlando su emoción. «Lo intenté», confesó ella. «Te escribí una carta cuando tenía 7 meses de embarazo. La envié a tu oficina en Altamira Enterprises». Héctor cerró los ojos, comprendiendo. «Mi madre la interceptó». «Aparentemente», asintió Renata.
Nunca recibí respuesta. Daniel observaba el intercambio con interés analítico. Mamá siempre me habló bien de ti, intervino. Dijo que eras un hombre honorable que no sabía de mi existencia. Nunca te culpé. Las palabras del joven, maduras y consideradas, golpearon a Héctor con fuerza. 20 años perdidos, momentos que nunca recuperaría. Primeros pasos, palabras iniciales, graduaciones escolares. «Te pareces a tu abuelo», comentó con voz quebrada. Mi padre tenía esa misma expresión cuando analizaba un problema complejo. Daniel sonrió ligeramente. Mamá dice que heredé tu mente analítica. Y aparentemente mi terquedad también, añadió Héctor, devolviendo la sonrisa. Un silencio más cómodo se instaló entre ellos. Renata observaba conmovida cómo, incluso en estas extrañas circunstancias, la conexión entre padre e hijo comenzaba a formarse. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Daniel pragmáticamente. Héctor miró a Renata y luego a su hijo recién descubierto. «Comenzamos de nuevo», respondió con determinación. «Los tres a nuestro propio ritmo». El teléfono de Héctor vibró. Al revisarlo, su expresión se endureció. «Es mi madre», informó. «Quiere verme inmediatamente». «Ve», animó Renata. «Daniel estará aquí unos días. Tienen tiempo para conocerse». Antes de marcharse, Héctor se detuvo frente a Daniel. «Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido», dijo con sinceridad. «Y espero, si me das la oportunidad, poder ser parte de tu vida de ahora en adelante». «Me gustaría eso», respondió Daniel, estrechando la mano que su padre le ofrecía. En ese simple gesto comenzaba a forjarse un vínculo que ni 20 años de ausencia lograría debilitar. ¿Podrá esta nueva familia reconstruirse después de tanto tiempo separados? ¿Qué planes tiene Mercedes para evitar que su hijo se reconecte con su verdadero amor y su hijo recién descubierto? Comenta Lazos Irrompibles si crees que el vínculo entre padres e hijos trasciende cualquier obstáculo. Suscríbete para descubrir si el amor y la verdad podrán finalmente prevalecer sobre las manipulaciones y mentiras. La mansión Altamira parecía más fría y opresiva que nunca mientras Héctor avanzaba por el vestíbulo. En el estudio encontró a Mercedes revisando documentos con su abogado, quien se retiró discretamente tras una señal de ella. «Siéntate, Héctor», indicó con tono autoritario. «Prefiero permanecer de pie», respondió secamente. «¿Para qué me llamaste con tanta urgencia?». Mercedes lo observó detenidamente. «¿Lo conociste entonces?». «Conocí a mi hijo», confirmó, enfatizando la última palabra. «El hijo que me ocultaste durante 20 años. Te protegí de un error que hubiera destruido tu futuro», replicó Mercedes sin inmutarse. «¿Crees que habrías alcanzado la presidencia de Altamira Enterprises atado a una médica novata con un bebé? Los accionistas nunca lo habrían permitido». «No tenías derecho a decidir por mí», respondió con firmeza controlada. «Tenía todo el derecho como presidente de la Junta y guardiana de un legado centenario», contraatacó ella, levantándose. «Todo lo que hice fue por el bien del apellido Altamira». «No, madre, lo hiciste por control», corrigió Héctor. «Siempre se trató de control». Mercedes cambió ligeramente de estrategia, suavizando su tono. «Piensa en Camila. ¿Cómo crees que se sentirá al descubrir que tiene un medio hermano que casi le duplica la edad? Mi hija es más inteligente y comprensiva de lo que le das crédito», respondió. «No la subestimes como hiciste conmigo». Mercedes extrajo una carpeta de su escritorio. «He instruido a nuestro departamento legal para preparar estos documentos. Establecen un fideicomiso para Daniel, una suma considerable que le permitirá vivir cómodamente». Héctor la miró incrédulo. «¿Crees que esto se soluciona con dinero?». «El dinero siempre soluciona los problemas prácticos», afirmó con pragmatismo. «A cambio, solicitamos discreción absoluta, sin reclamaciones de apellido, sin apariciones públicas relacionadas con la familia. Es mi hijo, no una amenaza corporativa que neutralizar»,
respondió Héctor, su indignación creciendo. Es ambas cosas, insistió Mercedes. Y debes elegir tu posición como presidente de Altamira Enterprises o esta repentina fantasía familiar con Renata y su hijo. ¿Me estás amenazando con destituirme? Te estoy recordando tus responsabilidades, corrigió ella. Lucía falleció hace apenas un año. La prensa sensacionalista destrozaría nuestra reputación si descubren que tienes un hijo secreto con otra mujer. Héctor la miró fijamente, reconociendo la manipulación, pero también la astuta evaluación de las consecuencias públicas. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente. Tienes hasta mañana, concedió Mercedes. Después, actuaré como presidenta de la Junta para proteger los intereses de la compañía. Al salir de la mansión, Héctor sintió simultáneamente el peso de su apellido y la ligereza de la verdad finalmente revelada. En su automóvil, en lugar de dirigirse a su penthouse, tomó la dirección hacia el hospital. Necesitaba consejo, y solo había una persona cuyo criterio confiaba plenamente en ese momento. Sofía encontró a Renata en la sala de descanso del hospital, terminando su turno nocturno. Necesitamos hablar, anunció sin preámbulos. Sobre Daniel. Renata asintió, preparada para esta conversación. ¿Por qué volviste realmente?, preguntó Sofía. Después de tanto tiempo podrías haber elegido cualquier hospital del país. Daniel quería conocer sus raíces, explicó Renata. Comenzó a hacer preguntas que ya no podía evadir. Mi hermano está destrozado entre la alegría de encontrar a su hijo y la rabia de haber perdido 20 años, comentó Sofía. Mi madre no facilitará las cosas. Lo sé, suspiró Renata. Mercedes ya ha enviado a su abogado con una oferta para Daniel. ¿Qué?, preguntó Sofía sorprendida. Un fideicomiso considerable a cambio de renunciar al apellido Altamira, explicó Renata. Daniel lo rechazó inmediatamente. No le interesa el dinero ni el apellido, solo conocer a su padre. Sofía sonrió ligeramente. Suena como alguien que conozco. El móvil de Renata vibró. Es Héctor, informó tras revisar la pantalla. Viene hacia aquí. Mi hermano debe tomar una decisión imposible, murmuró Sofía preocupada. Entre su corazón y todo lo que ha construido. No le pediré que sacrifique nada, afirmó Renata con determinación. Daniel y yo hemos sobrevivido 20 años sin el apellido Altamira. Podemos seguir haciéndolo. Quizás no sea necesario elegir, sugirió Sofía misteriosamente. Quizás exista una tercera opción que ni mi madre ha considerado. ¿Cuál será la decisión de Héctor ante el ultimátum de Mercedes? ¿Qué alternativa podría haber descubierto Sofía? ¿Podrá el amor de Héctor y Renata superar finalmente 2 décadas de secretos y manipulaciones? Comenta Corazón o Deber para compartir qué decisión tomarías en su lugar. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta conmovedora historia. La sala de juntas de Altamira Enterprises bullía con murmullos tensos mientras los miembros del directorio tomaban sus asientos. Mercedes presidía la mesa con la elegante frialdad que la caracterizaba, sus ojos fijos en la puerta por donde su hijo debía entrar. Cuando Héctor finalmente apareció, lo hizo acompañado por Sofía, quien tomó asiento junto a los demás directores. El murmullo cesó inmediatamente. Veo que has tomado tu decisión, comentó Mercedes, observando la determinación en el rostro de su hijo. Así es, confirmó Héctor, permaneciendo de pie. Pero antes, propongo una votación extraordinaria. Mercedes entrecerró los ojos. No está en la agenda. Como presidente ejecutivo, puedo solicitar una votación de emergencia, respondió con seguridad. ¿Alguien se opone? El silencio otorgó su consentimiento. Propongo reestructurar la dirección de Altamira Enterprises, anunció Héctor, dividiéndola en 2 divisiones autónomas. Altamira Farmacéutica, que continuará bajo la presidencia actual, y Altamira Innovación Médica, una nueva división enfocada en tecnologías médicas accesibles para hospitales públicos. Los directores
Intercambiaron miradas sorprendidas mientras Mercedes tensaba visiblemente la mandíbula. ¿Y quién dirigiría esta nueva división?, preguntó con fingida calma. Yo, respondió Héctor, con un equipo que incluirá a especialistas médicos consultores y un programa de becas universitarias para estudiantes de medicina e ingeniería biomédica. Sofía sonrió discretamente, reconociendo la brillantez de la solución que habían elaborado juntos durante la noche. Esto diluiría nuestros recursos, objetó Mercedes. Por el contrario, intervino Sofía, distribuyendo carpetas. Los estudios financieros proyectan un crecimiento del 30% en 5 años, especialmente considerando las alianzas internacionales que hemos asegurado. La votación fue tensa pero decisiva. 7 a favor, 3 en contra. El rostro de Mercedes reflejaba su derrota mientras Héctor concluía la reunión con profesional cortesía. 3 meses después, el jardín de la casa recién adquirida por Héctor se transformó para una pequeña celebración familiar. Camila corría persiguiendo a un cachorro recién adoptado mientras Daniel organizaba la parrillada con la confianza de quien ha encontrado su lugar. Todavía no puedo creer que mamá aceptara venir, comentó Sofía, ayudando a Renata con las ensaladas. Fue tu idea invitarla, respondió Renata, y tenías razón, necesitamos sanar como familia completa. Mercedes llegó puntualmente, elegante pero notablemente menos intimidante fuera de su territorio corporativo. Observó la escena familiar con expresión indescifrable. «Abuela», llamó Camila, acercándose alegremente. «¿Conoces a mi hermano Daniel? Me está enseñando química con experimentos increíbles». El momento fue brevemente incómodo hasta que Mercedes asintió formalmente hacia Daniel. «Impresionante trabajo en el proyecto de prótesis económicas», reconoció. «El Departamento de Desarrollo habla muy bien de tus innovaciones». Era lo más cercano a una aprobación que podía ofrecer, y todos lo entendieron así. Cuando finalmente se sentaron a la mesa familiar, Héctor contempló los rostros reunidos. Camila, radiante y recuperada, Daniel, finalmente reconocido, Sofía, leal como siempre, su madre haciendo un esfuerzo por adaptarse, y Renata, el amor que el tiempo y las circunstancias no lograron borrar. «Propongo un brindis», dijo levantando su copa. «Por los nuevos comienzos, por la familia», añadió Daniel. «Por la verdad», completó Renata, sus ojos encontrándose con los de Héctor. Mientras las copas se encontraban, Héctor supo que algunas historias no terminan, solo toman nuevos caminos. Su mano encontró la de Renata bajo la mesa, entrelazando sus dedos como promesa de un futuro donde el pasado ya no proyectaría sombras, sino lecciones para construir algo más fuerte, más verdadero, más hermoso. En el atardecer de aquella reunión, mientras Mercedes observaba discretamente a su nieto recién reconocido explicarle algo a Camila con la misma pasión que caracterizaba a los Altamira, algo en su expresión cambió imperceptiblemente. No era rendición, sino quizás el reconocimiento de que los lazos de sangre eran, después de todo, más poderosos que cualquier imperio empresarial. Y Renata, observando esta escena familiar improbable pero perfecta, comprendió que a veces los corazones sí encuentran el camino de regreso, incluso después de 20 años de separación. ¿Te conmovió esta historia de amor, redención y segundas oportunidades? ¿Qué otros secretos familiares crees que guarda la poderosa familia Altamira? Comenta Corazones Resilientes si crees que el amor verdadero siempre encuentra su camino, sin importar los obstáculos. Suscríbete para no perderte nuestra próxima historia, que promete emociones aún más intensas.